Miguel caminaba por el terreno que acababa de comprar, observando las tablas desgastadas del granero que se erguía frente a él como una promesa silenciosa. El vendedor había parecido nervioso durante toda la negociación, desviando la mirada siempre que Miguel preguntaba sobre la historia de la propiedad. Sus manos temblaban cuando firmó los papeles. Las huellas en la tierra alrededor del granero formaban un patrón que no tenía sentido. Eran marcas recientes, profundas, como si alguien hubiera caminado en círculos alrededor de la construcción durante días. Pero el lugar supuestamente había estado abandonado por más de 2 años. Miguel siempre supo que las propiedades rurales tenían sus peculiaridades, pero cuando giró la llave en la cerradura oxidada y escuchó el ruido de algo pesado moviéndose allá dentro, se dio cuenta de que había roto una regla que desconocía. El haz de luz que entró por la puerta entreabierta reveló solo una pequeña parte de lo que le esperaba, y fue suficiente para entender que su vida nunca más sería la misma. Pero lo que aún no sabía era que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos desde que llegara allí. La puerta crujió cuando Miguel la empujó completamente, revelando un interior que contradecía todo lo que esperaba encontrar. El piso de madera estaba demasiado limpio para un lugar abandonado, y el olor no era a moho o deterioro, sino a algo que no podía identificar. Un aroma metálico mezclado con tierra fresca. En el centro del granero, una lona azul cubría algo voluminoso, perfectamente estirada y asegurada con cuerdas nuevas. Las paredes laterales estaban forradas con estantes de metal que brillaban bajo la luz natural, organizados con una precisión militar que hacía a Miguel cuestionar todo lo que el vendedor le había contado sobre abandono y descuido. Sus botas resonaron en el entarimado mientras se acercaba a la lona. Con cada paso, el sonido parecía más fuerte, como si el silencio del lugar amplificara cualquier movimiento. Cuando extendió la mano para tocar la cubierta, notó que el material estaba seco y bien conservado, sin señales de exposición al clima. Miguel jaló una de las cuerdas y la lona se deslizó parcialmente, revelando el lateral de una máquina que nunca había visto antes. Era más grande que un tractor común, con acabado en metal cepillado y placas numeradas fijadas en puntos específicos. El equipo parecía nuevo, a pesar de estar en aquel granero supuestamente abandonado desde hacía 2 años. El ruido de ramitas siendo pisadas afuera lo hizo congelarse. Pasos lentos, calculados, como alguien intentando acercarse sin ser percibido. Miguel soltó la lona y caminó hasta una de las ventanas laterales, manteniéndose agachado para no ser visto desde afuera. A través del vidrio empolvado, logró distinguir la silueta de un hombre parado cerca del portón de la propiedad. La distancia era grande, pero algo en la postura de la figura le resultaba familiar. El hombre no se movía, solo observaba el granero con una paciencia que inquietaba a Miguel. Por instinto, retrocedió de la ventana y volvió su atención a la máquina. Si alguien estaba vigilando el lugar, había un motivo, y ese motivo estaba escondido debajo de aquella lona. Cuando jaló el tejido completamente, lo que vio le hizo entender por qué el vendedor había parecido tan nervioso. La máquina tenía grabados en el lateral que identificaban a su verdadero propietario, y ese nombre cambiaba todo lo que Miguel pensaba saber sobre aquella compra. Pero antes de que pudiera procesar completamente la información, escuchó el sonido inconfundible de un motor acercándose por el camino de terracería. El nombre grabado en el lateral de la máquina era Rodolfo Mendoza, el mismo hombre que había presionado a Miguel para vender sus tierras en los últimos meses, el mismo que ofrecía valores por debajo del mercado e insistía en que la región no tenía futuro para los pequeños productores. Ahora todo comenzaba a tener sentido de una forma perturbadora. Miguel pasó los dedos por las letras metálicas, sintiendo la textura de los grabados que parecían recientes. La máquina era un equipo de perforación del tipo usado para encontrar mantos acuíferos en propiedades rurales. Pero ¿por qué Rodolfo escondería algo tan valioso en un granero abandonado, lejos de sus propias tierras? El sonido del motor se intensificó hasta detenerse justo frente al portón. Miguel espió nuevamente por la ventana y vio una camioneta blanca estacionada en la entrada de la propiedad. El hombre que estaba observando de lejos ahora caminaba hacia el vehículo, y otros 2 hombres descendieron de la cabina. Reconoció a uno de ellos inmediatamente. Carlos, el contador de Rodolfo, un sujeto delgado que siempre acompañaba al patrón
en las visitas para presionar a los pequeños propietarios de la región. El otro era desconocido, pero cargaba una carpeta de documentos y parecía nervioso. Miguel rápidamente cubrió la máquina con la lona, intentando dejar todo exactamente como lo encontró. Necesitaba salir de allí sin ser visto, pero el granero tenía solo una puerta y daba directamente hacia donde los hombres se estaban reuniendo. Mientras pensaba en una forma de escapar, sus ojos fueron atraídos por una pila de papeles amarillentos guardados en una caja de madera en la esquina del granero. Movido por la curiosidad y la urgencia de la situación, tomó algunos documentos y los dobló en el bolsillo de la camisa. Los papeles parecían contratos antiguos, con sellos y firmas que reconocía vagamente. Había mapas dibujados a mano, mostrando divisiones de tierra que incluían no solo su propiedad, sino también las de otros vecinos que habían vendido sus tierras a Rodolfo en los últimos años. El sonido de voces acercándose alertó de que los hombres estaban caminando hacia el granero. Miguel miró alrededor desesperadamente y notó una escalera de madera recargada en la pared del fondo. Conducía a un pequeño altillo que no había percibido antes. Subió rápidamente, intentando hacer el mínimo ruido posible. Desde arriba, a través de una pequeña abertura entre las tablas del techo, podía ver y escuchar todo lo que sucedía abajo. Lo que estaba a punto de descubrir sobre los planes de Rodolfo cambiaría no solo su vida, sino el destino de toda la región de Valles del Norte. Miguel observó a Rodolfo entrar al granero, acompañado de Carlos y del hombre desconocido. La voz grave de Rodolfo resonó por el espacio, mientras caminaba directamente hasta la máquina cubierta, como alguien que conocía perfectamente cada centímetro de aquel lugar. Rodolfo jaló la lona sin ceremonia, revelando el equipo de perforación que brillaba bajo la luz natural. Pasó la mano por los laterales de la máquina con un cuidado casi paternal, verificando cada detalle como si fuera un tesoro personal. Carlos abrió la carpeta de documentos y comenzó a leer números en voz alta, coordenadas geográficas, profundidades, estimaciones de volumen. El hombre desconocido anotaba todo en un cuaderno, haciendo preguntas técnicas que Miguel no podía comprender completamente, pero que dejaban claro que se trataba de algo valioso escondido en el subsuelo de la región. La conversación reveló que Rodolfo había usado la máquina para hacer perforaciones exploratorias en varias propiedades del área, siempre durante la madrugada, sin el conocimiento de los propietarios. Los resultados de esas perforaciones eran el verdadero motivo por el cual presionaba a los vecinos para vender sus tierras por valores irrisorios. Miguel ahora entendía por qué el antiguo dueño del granero había parecido tan nervioso. El hombre había descubierto las actividades ilegales de Rodolfo en su propiedad y vendió por miedo a represalias. Rodolfo rió con satisfacción mientras explicaba al hombre desconocido cómo había convencido al antiguo dueño del granero de vender por una cantidad ridícula, alegando que el lugar no tenía valor comercial. El vendedor nunca supo que estaba albergando equipos que valían más que su propiedad entera. El hombre de la carpeta reveló ser un geólogo contratado para confirmar los descubrimientos subterráneos. Sus palabras helaron la sangre de Miguel cuando mencionó que la región poseía uno de los mayores depósitos de agua subterránea del estado y que quien controlara esas fuentes controlaría el futuro agrícola de todo el distrito. Carlos entregó una lista con los nombres de los propietarios que aún resistían la presión para vender. El nombre de Miguel estaba en la parte superior de la lista, marcado con una estrella roja. Rodolfo sonrió al ver la marca y comentó que había llegado la hora de intensificar la persuasión. La estrategia era simple y cruel. Rodolfo usaría su influencia política y financiera para crear dificultades artificiales para los pequeños productores, problemas con licencias, embargos de obras, dificultades para conseguir crédito rural, todo planeado para forzar las ventas desesperadas. Miguel sintió una mezcla de rabia y miedo al percibir que sus dificultades recientes no eran coincidencia. Los problemas con el banco, los retrasos en las aprobaciones de proyectos, la súbita rigidez de los organismos fiscalizadores, todo formaba parte de un plan orquestado por Rodolfo para destruir su vida financiera. Cuando el geólogo preguntó sobre el cronograma de las próximas adquisiciones, Rodolfo miró directamente al techo del granero como si supiera que estaba siendo observado. Sus ojos encontraron la pequeña abertura entre las tablas por donde Miguel espiaba. El corazón de Miguel
se disparó cuando se dio cuenta de que Rodolfo había notado algo extraño en el techo. Por algunos segundos que parecieron eternos, los dos hombres se miraron a través de la pequeña rendija, uno sabiendo que estaba siendo observado, el otro intentando decidir si había sido descubierto. Rodolfo desvió la mirada y continuó la conversación como si nada hubiera pasado. Pero Miguel percibió el cambio sutil en su tono de voz. Había una tensión nueva en el aire, una cautela calculada que no existía antes. El hombre era demasiado astuto para confrontar la situación directamente, pero también demasiado inteligente para ignorarla completamente. Carlos mostró otro documento al geólogo, un mapa detallado de la región con varias propiedades marcadas en diferentes colores. Verde para las tierras ya adquiridas, amarillo para las negociaciones en curso y rojo para las propiedades que aún ofrecían resistencia. El rancho de Miguel aparecía en rojo oscuro. El geólogo señaló un área específica del mapa, exactamente donde se ubicaba la propiedad de Miguel, y explicó que allí estaba localizada la naciente principal del manto acuífero. Quien controlara aquella tierra controlaría el flujo de agua para toda la región. Era por eso que Rodolfo estaba tan determinado a conseguir aquella propiedad específica. Rodolfo instruyó a Carlos para acelerar los procesos burocráticos contra Miguel. Quería que los organismos ambientales encontraran irregularidades en la propiedad, incluso si era necesario crearlas. El contador anotó todo con la frialdad de quien estaba acostumbrado a ejecutar órdenes cuestionables. Durante la conversación, Miguel logró entender que Rodolfo no estaba actuando solo. Había un inversionista externo financiando toda la operación, alguien con recursos suficientes para comprar equipos caros y sobornar funcionarios públicos. El nombre de ese socio no fue mencionado, pero quedó claro que se trataba de alguien con mucho poder. El geólogo guardó sus equipos y se preparó para salir, pero antes entregó un sobre sellado a Rodolfo. Dijo que dentro estaban los resultados finales de los análisis del suelo y del agua, información que confirmaría definitivamente el valor del descubrimiento. Rodolfo guardó el sobre en el bolsillo interno del saco sin abrirlo. Cuando los tres hombres se dirigieron hacia la salida, Miguel aprovechó para bajar silenciosamente del altillo. Necesitaba salir de allí antes de que decidieran hacer una última verificación en el granero. Pero al pisar el piso de madera, una de las tablas crujió demasiado fuerte. El ruido hizo que los tres hombres se detuvieran en la puerta. Rodolfo se volteó lentamente, sus ojos recorriendo cada rincón del granero con la paciencia de un depredador. Miguel se escondió detrás de la máquina, intentando controlar la respiración mientras escuchaba los pasos acercándose. Fue entonces cuando percibió algo que había pasado desapercibido antes. En el piso, cerca del lugar donde había estado escondido, había huellas de lodo seco que ciertamente no estaban allí cuando llegó. Alguien más había estado en aquel granero recientemente, y esas huellas llevaban directamente hasta una puerta disimulada en la pared del fondo. Rodolfo caminó lentamente hasta la máquina de perforación, sus ojos recorriendo cada detalle del ambiente. Miguel se agachó aún más detrás del equipo, intentando hacerse invisible mientras escuchaba los pasos acercándose peligrosamente. El olor a tierra y metal parecía más intenso con la tensión del momento. Los pasos se detuvieron justo al lado de la máquina. Miguel podía ver las botas de piel café de Rodolfo a pocos centímetros de donde estaba escondido. Cualquier movimiento, cualquier respiración más fuerte y sería descubierto. El silencio en el granero era opresivo, quebrado solo por el sonido distante del viento en los árboles afuera. Carlos llamó a Rodolfo desde la puerta, diciendo que necesitaban irse porque había otro compromiso agendado. La voz del contador sonó impaciente, como si quisiera salir de allí rápidamente. Rodolfo dudó por algunos segundos más, luego caminó de regreso hacia la salida, pero no sin antes dar una última mirada al lugar donde Miguel había bajado del altillo. Cuando finalmente escuchó el sonido de la camioneta alejándose, Miguel esperó algunos minutos más antes de moverse. Sus piernas estaban entumecidas de estar agachado y sus manos temblaban por la tensión acumulada. Pero la curiosidad sobre la puerta disimulada era más fuerte que el miedo. Las huellas en el piso llevaban directamente hasta una sección de la pared que parecía idéntica a las otras. Pero al examinarla de cerca, Miguel se dio cuenta de que las tablas de madera estaban fijadas de forma diferente.
Había bisagras escondidas que solo se hacían visibles cuando se miraba desde un ángulo específico. Presionó suavemente la madera y sintió que cedía. La puerta secreta se abrió revelando un pequeño depósito excavado en la tierra, forrado con lona plástica para mantener la humedad alejada. Dentro había cajas apiladas con cuidado, cada una etiquetada con códigos que no podía descifrar. Abrió una de las cajas y encontró documentos que hicieron que su estómago se revolviera. Eran contratos de compraventa falsificados, con firmas que reconocía de varios vecinos que habían vendido sus propiedades. Las fechas en los documentos eran diferentes a las ventas reales, y los valores eran mucho menores de lo que los propietarios habían recibido. Otra caja contenía mapas geológicos detallados de toda la región, marcados con puntos de perforación y estimaciones de volumen de agua. También había fotografías aéreas del área, algunas claramente tomadas sin autorización, mostrando ángulos que solo serían posibles con drones o aviones particulares. La tercera caja reveló lo que más lo impactó. Había grabaciones en pequeños dispositivos digitales, conversaciones telefónicas entre Rodolfo y funcionarios públicos, negociando valores para aprobar o rechazar licencias ambientales. Las voces eran lo suficientemente claras para identificar a personas que Miguel conocía personalmente. Cuando tomó el último dispositivo para escuchar, reconoció su propia voz en una conversación que había tenido con un funcionario del banco 3 semanas antes. Alguien había intervenido su teléfono. Rodolfo sabía de cada movimiento financiero que hacía, cada dificultad que enfrentaba, cada desesperación que sentía. Fue entonces cuando escuchó el ruido de un motor regresando por el camino. Por la ventana, vio que no era la camioneta de Rodolfo, sino un coche que no reconocía, y quien bajó del vehículo hizo que su sangre se helara. Lupita bajó del coche con una expresión preocupada, que Miguel conocía bien. Ella lo había seguido hasta allí, probablemente temiendo que estuviera haciendo alguna locura con el dinero que le quedaba a la familia, pero su presencia en ese momento creaba un problema mucho mayor de lo que ella podría imaginar. Miguel guardó rápidamente los dispositivos de grabación en el bolsillo y cerró la puerta secreta. Necesitaba salir del granero antes de que Lupita entrara y se pusiera en peligro, pero cuando se dirigió a la puerta principal, vio que ella no estaba sola. Un hombre alto de traje oscuro caminaba junto a ella y su postura no era amigable. Reconoció al hombre inmediatamente. Era Fernando Ruiz, el gerente del banco que había negado su última solicitud de préstamo de forma extraña y abrupta, el mismo que siempre atendía a Miguel con cordialidad, pero que de repente se había vuelto frío y burocrático, sin explicación aparente. Lupita parecía confundida y asustada, mirando alrededor como si no entendiera por qué Fernando había insistido en acompañarla hasta allí. Sus manos temblaban mientras sostenía la bolsa y miraba constantemente hacia atrás como si quisiera regresar al coche. Miguel se dio cuenta de que Fernando no estaba allí por casualidad. El gerente sabía exactamente dónde encontrarlo, lo que significaba que el esquema de Rodolfo tenía ramificaciones mucho más profundas de lo que había imaginado. El sistema bancario local estaba comprometido y Lupita había sido usada como carnada para traerlo de regreso. Fernando hablaba bajo con Lupita, señalando el granero y explicando algo que ella claramente no quería escuchar. Miguel logró captar algunas palabras a través de la ventana. Deudas, ejecución, plazos vencidos. El gerente estaba usando a su esposa para presionar una decisión que sabía que Miguel no podría tomar. Cuando Lupita se acercó a la puerta del granero, Miguel tomó una decisión desesperada. Salió por la puerta secreta que había descubierto y rodeó la construcción por detrás, intentando llegar hasta su esposa antes de que entrara al granero y descubriera las evidencias del esquema. Pero Fernando fue más rápido. Cuando Miguel apareció frente al granero, el gerente ya tenía la mano en el hombro de Lupita, guiándola hacia dentro de la construcción. Sus ojos encontraron los de Miguel con una frialdad calculada que revelaba que todo había sido planeado. Lupita se sorprendió al ver a su esposo allí, pero antes de que pudiera hablar, Fernando la empujó gentilmente hacia dentro del granero. Miguel corrió para seguirlos, pero se detuvo en la puerta cuando vio que el gerente sostenía algo en la mano derecha que hizo que su corazón se disparara. Era una copia de los documentos que había encontrado en la puerta secreta.
Fernando lo sabía todo. Estaba involucrado en el esquema desde el principio y ahora tenía a Lupita como garantía para forzar a Miguel a una elección imposible. El gerente sonrió con una frialdad que Miguel nunca había visto antes e hizo la propuesta que lo cambiaría todo. Una propuesta que involucraba no solo su propiedad, sino la seguridad de su esposa. Fernando sostenía los documentos con una confianza perturbadora, mientras explicaba la situación a Lupita, quien miraba alternadamente a su esposo y al gerente sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Sus palabras estaban cuidadosamente elegidas para sonar como una negociación de negocios, pero el tono amenazante era inconfundible. La propuesta era simple y cruel. Miguel firmaría la escritura de venta de su propiedad por el valor que Rodolfo ofrecía, y a cambio todas las evidencias del esquema serían destruidas. Fernando garantizó que los problemas bancarios de Miguel desaparecerían como por arte de magia, y su historial crediticio quedaría limpio de cualquier restricción. Lupita finalmente entendió que estaba siendo usada como moneda de cambio y dio un paso hacia atrás, acercándose instintivamente a su esposo. Sus ojos mostraban una mezcla de miedo y rebeldía al percibir que el gerente en quien siempre había confiado estaba involucrado en algo criminal. Miguel mantuvo la calma exterior, pero su mente trabajaba rápidamente. Los dispositivos de grabación en su bolsillo contenían evidencias suficientes para destruir a Fernando y Rodolfo, pero necesitaba garantizar que Lupita saliera de allí a salvo antes de actuar. Cualquier movimiento precipitado podría poner a su esposa en un peligro aún mayor. Fernando miró el reloj y dijo que tenían 15 minutos para tomar una decisión. Explicó que Rodolfo venía en camino con un notario para oficializar la venta inmediatamente. Después de ese plazo, las consecuencias serían irreversibles, tanto para la familia como para otras personas que aún resistían el esquema. Fue entonces cuando Miguel se dio cuenta de que Fernando había cometido un error crucial. Al mencionar a otros propietarios que resistían, el gerente reveló que tenía conocimiento directo de todos los aspectos criminales de la operación. Sus palabras fueron demasiado claras, demasiado específicas para alguien que alegaba ser solo un intermediario financiero. Lupita, que había permanecido en silencio, sorprendió a ambos hombres al hablar. Dijo que había grabado toda la conversación en el celular, que estaba en modo de grabación desde que Fernando la convenció de ir hasta allí. Su voz tembló, pero había una determinación nueva en sus ojos. Fernando palideció y extendió la mano para tomar el teléfono de Lupita, pero Miguel se interpuso entre ellos. Fue en ese momento que decidió revelar que también tenía evidencias, mostrando los dispositivos que había encontrado en la puerta secreta. La expresión de pánico en el rostro de Fernando confirmó que aquellas grabaciones eran aún más comprometedoras. El gerente intentó negociar, ofreciendo dinero, promesas, cualquier cosa para recuperar las evidencias, pero Miguel sabía que ya no había vuelta atrás. El esquema había ido demasiado lejos, perjudicado a demasiadas personas, destruido demasiadas vidas. Era hora de acabar con aquello definitivamente. Cuando escucharon el sonido de la camioneta de Rodolfo acercándose nuevamente, acompañada de otros vehículos, Miguel tomó la decisión que lo cambiaría todo. Tomó el teléfono de su esposa y marcó un número que había memorizado años antes, cuando aún creía en la justicia. El número que Miguel marcó era del comandante de la Policía Ministerial de la región, un hombre íntegro que había conocido años antes durante un caso de robo de ganado. En pocos minutos explicó toda la situación y transmitió su ubicación exacta. La respuesta fue inmediata. Una operación se estaba organizando desde hacía meses, investigando irregularidades en transacciones de tierras rurales. Fernando intentó huir cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, pero Miguel y Lupita bloquearon la salida del granero. El gerente estaba acorralado, con todas las evidencias de su participación en el esquema criminal en manos de sus propias víctimas. Rodolfo llegó acompañado del notario y 2 hombres más, pero encontró una situación completamente diferente a la que esperaba. Cuando vio a Fernando visiblemente nervioso y a Miguel con los dispositivos de grabación en las manos, entendió inmediatamente que algo había salido mal en sus planes. Las sirenas de la policía se acercaron rápidamente. 3 patrullas rodearon la propiedad y los agentes bajaron con órdenes de cateo y decomiso ya autorizadas. El comandante había trabajado con eficiencia, usando la información de Miguel
para acelerar una investigación que ya estaba en curso. Rodolfo intentó deshacerse de un sobre que llevaba en el bolsillo, pero los policías fueron más rápidos. Dentro estaban los resultados definitivos de los análisis geológicos que comprobaban el valor real de las tierras que había adquirido fraudulentamente. Los números eran astronómicos, revelando uno de los mayores depósitos de agua subterránea jamás descubiertos en la región. Las evidencias encontradas en el granero fueron suficientes para desmantelar toda la red criminal. Los contratos falsificados, las grabaciones de soborno, los mapas ilegales y los dispositivos de escucha telefónica formaron un conjunto de pruebas irrefutables. Fernando y Rodolfo fueron arrestados en flagrancia, sin posibilidad de fuga o negociación. El notario, que había sido engañado sobre la naturaleza legal de la operación, colaboró integralmente con las autoridades, proporcionando información sobre otras transacciones sospechosas que había presenciado. Su cooperación ayudó a identificar más víctimas del esquema en municipios vecinos. Durante las semanas siguientes, la investigación reveló que decenas de familias rurales habían sido perjudicadas por el esquema. Muchas lograron recuperar sus propiedades a través de acciones judiciales basadas en las evidencias encontradas por Miguel. El esquema criminal había movido millones de pesos en transacciones fraudulentas. Miguel no solo mantuvo su propiedad, sino que descubrió que estaba ubicada sobre una de las principales nacientes del manto acuífero regional. Con la asistencia de organismos gubernamentales, desarrolló un proyecto sustentable de explotación del agua que benefició a toda la comunidad local. Lupita, quien había demostrado un valor decisivo en el momento crucial, se convirtió en una activista por los derechos de los pequeños propietarios rurales. Juntos, crearon una asociación para ayudar a otros rancheros a identificar y denunciar intentos de fraude similares. El granero abandonado fue transformado en un centro comunitario donde la asociación realiza reuniones y ofrece orientación jurídica gratuita para propietarios rurales. La máquina de perforación de Rodolfo fue subastada por la justicia y el valor recaudado fue destinado a la indemnización de las víctimas del esquema. Si te gustó esta historia mexicana, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra narrativa emocionante, donde el coraje y la determinación se encuentran de formas sorprendentes. No olvides suscribirte y considera un super chat para ayudarnos a continuar trayendo historias como esta.